Buenas noches para cada uno de los que ya se están conectando a este tiempo de Impacto RIB. Hoy lunes 25 de enero reciban un saludo especial de la Iglesia RIB en Bogotá, Colombia. Y bueno, qué importante hoy podernos conectar en este tiempo y poder compartir este mensaje, corta reflexión que viene de parte de Dios. Lunes, inicio de semana, una noche un poco fría en Bogotá. Y bueno, dando la bienvenida a las personas que ya se conectan. Ya se conecta Jay, Karen, bienvenidos, Dianita Ponte. Y así cada una de las personas que se van a ir uniendo a este tiempo. Recordándole a cada uno de ustedes, nos estamos uniendo en este tiempo de impacto los días lunes, martes y jueves a las 9 de la noche por Facebook, como lo estamos haciendo hoy. Sadid, también bienvenido. Ángela, bienvenida en esta noche. Marcela, Daniela Ponte, bueno, cada uno de los que ya se vienen uniendo, Camilo. Y es una noche, como les decía al inicio, una noche especial. ¿Por qué? Porque podemos prestar nuestros oídos, dar esa oportunidad para que Dios hable a cada una de nuestras vidas en un tiempo, en un tiempo de bendición. Yo sé que este 2021, en medio de muchas circunstancias que hemos podido vivir, es un año en el cual hemos empezado creyendo que nuestro Dios trae día a día esa respuesta y trae lo que tú y yo esperamos en esta noche. Si te conectas por primera vez, también una cordial bienvenida, que puedas allí estar a gusto en esta transmisión en esta noche, que es un tiempo corto, pero que sabemos que nuestro Dios es el que permite que tú y yo estemos conectados a través de estos medios. Cada una de las personas que se van uniendo allí en los comentarios, Víctor, mi madre allí también se une, Rocío, bueno, cada uno de los que ya se van a unir en este tiempo. Ya hemos dado 2 minuticos para las personas que se conectan en esta noche. Usted va a estar ahí bien pendiente de las personas que se unen, les va a dar ese saludo. A veces no imaginamos lo importante que es, pero es un acto realmente importante las personas que se unen, poderles dar ahí ese saludo, hacerlos sentir, como decimos en nuestra casa, aún mejor que en casa. Entonces, que puedas allí igualmente dar espacio para ello. Y en esta noche, el mensaje o la reflexión que Dios ha puesto en mi corazón, y bueno, hoy ha sido también un día de búsqueda, un día importante de poder recordar, retomar todos esos momentos que debemos tener en la intimidad con Él, ¿cierto? Con nuestro Dios. Y venimos llevando un tema en el mes de enero, negarnos a nosotros mismos. En todas nuestras transmisiones ha sido de gran bendición poder compartir acerca de este tema. Y en esta noche, como podían ver ahí en el título de la reflexión, el título es Niégate a ti mismo, ten fe. Y creo que es uno de los momentos, o en esta época es uno de los tiempos quizás más complejos en ocasiones, de que nuestra fe realmente se fortalezca y que realmente podamos creer, ¿cierto? Esa palabra se convierte a veces tan difícil cuando vemos que las situaciones no son nada fácil, pero en esta noche vamos a compartir de la palabra y vamos a encontrar un gran ejemplo, vamos a encontrar un gran personaje que nos debe llevar a reflexionar en esta noche qué tal están nuestros niveles de fe. Y quiero que allí en los comentarios también, si tienes la oportunidad y así lo quieres hacer libremente, perdón, puedas compartir en esta noche cómo están esos niveles de fe. Y sabemos que niveles hay bajo, medio y alto. Entonces, ¿cómo están esos niveles de fe en este tiempo? Y de pronto es una pregunta un poco personal, pero sí sería chévere que lo puedas compartir. Quizás de pronto algunos dirán, no, mis niveles de fe están altos, mis niveles de fe están medios, o probablemente estén bajos y no te sientas quizás mal por decirlo en este momento, porque en muchas ocasiones todos hemos pasado por esa situación, cuando los niveles de fe quizás están allá abajo, pero lo importante en esta noche es que podamos recordar que el negarnos a nosotros mismos nos debe llevar a tener fe. Y nuestro texto base nos daba esas 3 pautas importantes. Negarnos a nosotros mismos es tomar esa cruz, seguirle, ¿cierto? Y yo sé que ya en este mes de enero hemos reforzado ese texto allí en el Evangelio según San Mateo y hemos podido entender también toda esa riqueza que hay en esos 3 pasos.
Pero en esta noche te invito para que vayas allí a la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Y le seguimos dando la bienvenida a cada uno de los que se unen. Gonzalito, la pastora Dina Domínguez allí en México. Bienvenida, pastora. Y bueno, cada una de las personas que se siguen añadiendo en esta noche. Y dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que le seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Entonces le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Y es una historia bien conocida, la de allí la historia del oficial romano que estamos tomando en esta noche. Y este ejemplo en la palabra realmente es enriquecedor y lo debe ser para cada uno de los que en esta noche podemos escuchar esta palabra. A ti que te conectas allí también por primera vez, de pronto te preguntarás, bueno, ¿quién era? Quizás para ponerte un poco en contexto, un oficial romano era prácticamente uno de los altos rangos, como llevarlo hoy quizás en las Fuerzas Armadas, a un oficial importante, tenía a cargo alrededor de 100 hombres. Y una de las características importantes que tenían estos oficiales romanos era que Jesús claramente judío y ellos la parte contradictoria. Entonces vemos aquí un claro y importante ejemplo de que muchas veces creemos quizás cuando no nos negamos a nosotros mismos que tenemos la verdad absoluta. Y no sé si de pronto has pasado por ello, donde creemos que quizás por conocer, por escuchar los mensajes, por estudiar la palabra, ya en ocasiones consideramos la verdad absoluta. Y aquí el oficial romano nos da un ejemplo claro de cómo es tener fe negándose a sí mismo. Probablemente él en su alto rango, y sabiendo que nuestro Señor respetaba allí las autoridades, le hubiese dado una orden y lo hubiese llevado quizás a la fuerza ya que orara por su siervo y que fuese sano. Pero me sorprenden mucho las cualidades de este centurión, allí donde con la humildad que se acercó al Señor y le pidió le hizo esta petición de que orara por él. Y pensaba por un momento, pero no era fácil para un centurión hacer esta petición al Señor. Y escudriñando un poco en la palabra, los centuriones romanos, ya desde toda la historia en el Nuevo Testamento, ya tenían identificado, ya conocían quién era Jesús. Tú y yo conocemos quién es Él, ¿cierto? En esta noche. Tú y yo conocemos, Él conoce la situación que estamos pasando, Él conoce quizás cuál es ese enfermo que tenemos allí, esa situación. Quizás es la dificultad financiera, quizás es la dificultad en la salud, quizás es la incertidumbre de qué va a suceder con todo lo que está pasando en la actualidad, o X, la situación que tú quieras poner allí. Y de pronto en la actualidad, ese es ese Goliat que estamos enfrentando, ¿cierto? Pero aquí el centurión nos da un claro y importante ejemplo de cuando nos negamos a nosotros mismos, realmente podemos tener fe. ¿Y tener fe en qué? En finalmente, él había escuchado, y veníamos allí en el mismo capítulo 8, del versículo 1 en adelante, venía Jesús de una situación también bastante enriquecedora para todos, y era sanar al leproso. Y yo estoy seguro que el centurión ya se había dateado de toda esa información y ya sabía quién era Jesús. Pero lo que más me sorprende en esta noche es el nivel de fe al él decirle: no soy digno de que entres en casa, solamente envía la palabra y allí mi siervo será sano. Pensemos por eso en un momento. Si yo te dijera en esta noche, el Señor nos dijera: la petición que tienes
No hay necesidad de que corras a buscarlo. Solo envía la palabra y yo he de recibir eso. La sanidad que estás esperando en casa, la respuesta allí en tu lugar de trabajo, la respuesta quizás en esa situación en familia difícil, donde no ves quizás salida. Pero lo más importante es que cada uno en esta noche debemos adoptar y reflexionar un poco acerca de esa gran fe que tenía el centurión. ¿Y por qué era una fe grande? Finalmente, ¿quién era el centurión? El centurión, el centurión era un romano, no era un judío. Finalmente los judíos eran los que estaban familiarizados con las escrituras. Y la pregunta que me hacía alrededor de esta historia es cómo pudo realmente haber crecido tanto la fe si no había creído en todo lo que había visto acerca de nuestro Dios. Y una gran fe realmente en esta noche la reflexión que quiero compartir contigo. Una fe grande es la que se suele nutrir de las mayores dificultades. Por eso, quizás en esta noche ahí en donde estás en casa, en tu sala, en tu habitación, en el lugar donde estés, en tu lugar de trabajo, donde estás escuchando este mensaje, la pregunta sea, ¿realmente mi fe sí está siendo nutrida en esta situación difícil? Yo sé que estamos pasando por situaciones difíciles en varios hogares, en muchas cosas, pero por eso decía que este 2021 debe ser como la posición que adoptó el centurión. ¿Qué posición adoptó él? Creyó. ¿Y a qué nivel? No siendo una persona conocedora, no siendo quizás como quizás podemos decir que llevamos muchos años conociendo del Señor, pero cuando veo realmente que la fe de este hombre era enorme, pienso en quién era él. Y finalmente era uno más como tú y yo. Puede que sin conocimiento de la palabra, pero con la necesidad realmente de depositar todo su nivel de fe en él. Encuentro también que la fe del centurión era enorme porque viendo la ocasión, en otra versión realmente leía cuál era la enfermedad que tenía y habla de pronto de una parálisis, entonces pienso realmente en una enfermedad difícil. Y la ocasión no era nada fácil y el centurión creyó que esa compasión que tenía nuestro Señor Jesús era suficientemente profunda para llegar quizás a los pobres y a los más apartados quizás de una misma creencia, en este caso romanos y judíos. Y dice la palabra también allí, no quizás haciéndolo como los fariseos, y lo dice la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 9. Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Tremenda palabra. Y allí estaba el Señor en medio de todos, como están esta noche en medio de quizás personas que fallamos, personas que nuestro nivel de fe pueda que esté medio, alto o bajo. Pero aún así, una gran fe realmente siempre trae a Jesús a cosas sobrenaturales. Y realmente muchas veces nos encasillamos en poner al Señor en una fe quizás pequeña y decirle, no Señor, yo me conformo con la situación, me conformo quizás con mi familiar enfermo, me conformo quizás con la dificultad financiera, me conformo. Pero en esta noche realmente el Señor nos lleva a pensar por un momento, ¿qué tal si adoptamos la posición del centurión y creemos finalmente en todos esos milagros y prodigios que hemos visto a través de todos los tiempos en nuestro Dios? ¿Cierto? Y encuentro que esa fe del centurión era realmente grande cuando pensamos en esa necesidad que él menciona, en la necesidad que tenía su siervo. Su criado estaba postrado, paralítico, gravemente atormentado. Su cuerpo ya prácticamente incurable, y solamente con enviar esa palabra vemos la sanidad. En esta noche la palabra que el Señor está enviando a cada uno de los hogares, a ti que estás ahí conectado y quizás vas a ver esta transmisión después, es esa. Es como lo podíamos leer ahí en el versículo 13, dice la palabra. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa debido a que creíste. Si en esta noche tú crees, yo estoy seguro que esta palabra llegará a tu casa, llegará a tu corazón y permitirá que cada uno de nosotros podamos realmente ponerla en práctica.
¿No te pasa que quizás pasan los días, pasa ya este año, 25 días de este mes de enero del año 2021, y pasa el tiempo y en ocasiones sentimos que nuestros niveles de fe siguen igual? Por eso en esta noche es niégate a ti mismo, ten fe. Y me parece grande la fe que tenía también el centurión cuando finalmente la justificación que empleó él al momento que el Señor le dijo, iré a tu casa. Y pueda que en esta noche tú y yo nos sintamos de esta misma manera como el centurión. Y decía la palabra, no soy digno, soy hombre bajo autoridad. Aún siendo un hombre bajo autoridad, como lo mencionaba, el Señor nos da ese gran ejemplo allí. Él se sometió allí a esa autoridad. Y él tenía toda la potestad para hacerlo de alguna otra forma. Pero una gran fe para que tú y yo la podamos poner en práctica es humilde, amigo y persona que estás conectada en esta noche. Esa fe es humilde, esa fe realmente traspasa allí entender la bondad y el amor de nuestro Señor Jesús. Solamente dijo el Señor, dijo el centurión, solamente di la palabra y iré rápidamente allí en obediencia a hacer algo. Y podía entender que la fe es tan al estilo o al modo de los niños, es tan falta de quizás con esa inocencia. Y por eso en esta noche debemos decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Encuentro que la fe también era tan grande cuando finalmente el centurión vemos el resultado. Y encontraba allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 13, dice, entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa. Le dio primero una instrucción. Él ya había enviado la palabra. Debido a que creíste, ha sucedido. Ahí está el resultado. Muchas veces quizás pasan los años y seguimos esperando la misma respuesta, ¿cierto? O llega esa situación o pasa esa situación años, no sé, evalúalo. Si la misma situación a la que estás ahorita quizás pasando de manera difícil es la misma que viviste en 2019 o la misma que quizás viviste en 2020 y no sucede nada. Algo pasa con nuestra fe. Y lo que me sorprende es que el joven siervo quedó sano en ese mismo instante. O sea, sucedió, fue hecho por la palabra que nuestro Señor Jesús había enviado. Y me sorprende mucho el corazón del centurión. Me sorprende. Y el nivel realmente de fe aquí que encuentro es que es un nivel grande que nos debe llevar en esta noche a reflexionar en dónde realmente está puesta nuestra confianza. Si quizás en la espera de una vacuna o en la espera quizás de solucionar una situación financiera bien compleja, o realmente nuestra fe está en aferrarnos a esas promesas que Él nos dio. El centurión se aferró a conocer porque había escuchado y había visto y había conocido de las obras que hacía nuestro Señor Jesús. Imagínense en ese nivel de fe. Y realmente el centurión de cerca no había visto quizás muchas situaciones donde hubiese estado involucrado nuestro Señor. Pero había oído. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado tú y yo la palabra? Por años, ¿cierto? Por años hemos escuchado la palabra. De pronto, tú que te conectas quizás por primera vez y la escuchas hasta hoy, esta palabra debe producir en ti y en mí un cambio. Un cambio donde realmente el nivel de fe a esa situación que estás pasando sea como el del centurión. Que pidamos al Señor en humildad, en sencillez, Señor, tengo esta situación. A veces nos pasa que pedimos quizás no de la mejor manera como enseña la palabra. Pero por eso debemos pedir primero sabiduría para poder activar, para poder enfocar esa fe a lo que nuestro Señor Jesús quiere traer para nuestras vidas y en el tiempo que Él quiere traerlo. Entonces, en esta noche encuentro que esa fe del centurión es grande por ya los diferentes puntos que he podido mencionar. Y finalmente me inquieta y en mi corazón quiero compartirte en esta noche que llega esa palabra donde el Señor decía, no he hallado tanta fe. Y Él conoce, nuestro Señor Jesús conoce la medida exacta de fe que tú y yo tenemos. Él sí la conoce. Y Él conoce esa medida de fe porque realmente
Ante sus ojos no podemos ocultar nada. Y Él sabe si tu medida de fe en este momento está quizás en ese termómetro en 30%, en 40, 50 o el 100%, pueda que esté. Pero Él conocía esa situación. Y me gusta mucho una parte de la palabra allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 39. Dice, todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Repito, todo el que cree en Él, ¿en quién? En nuestro Señor Jesús, es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo entender. Y lo complementa allí en Hebreos 11:6, un texto muy conocido. De hecho, sin fe es imposible que tú y yo podamos agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Primero, que Él le recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Allí están esos 3 puntos importantes. Dirá usted en esta noche, hermano, pero hablar de fe quizás en estos tiempos es difícil. No, déjame decirte que este es el momento en que tú y yo debemos pararnos allí en ese pie de batalla y llevar este mensaje allí a las personas que lo necesitan, a la persona que está con el familiar en esa unidad de cuidados intensivos. De llevar esa palabra allí al que está con esa enfermedad en los diferentes hospitales. Allí a la persona que está con la dificultad económica, quizás porque ha perdido su empleo. Allí es donde debemos llevar nosotros esa palabra y esa fe que hemos podido recibir de nuestro Señor Jesús. Y esa fe se recibe ¿cómo? Cuando tú y yo vivimos experiencias como las que vivió el centurión, ¿cierto? Todos hemos tenido la oportunidad de pasar por situaciones difíciles, tanto el año que terminó como quizás ya iniciando este año. Pero déjame decirte algo en esta noche, si tú y yo nos aferramos a esa palabra, estoy seguro que hemos de recibir esa respuesta de parte de Dios. Y hasta el Señor nos dirá en algún momento, no he hallado tanta fe en, pon ahí tu nombre, de las personas que están conectadas. Es el mensaje en esta noche. Es el mensaje que quería compartir, de negarnos a nosotros mismos y tener fe. Por más difícil que sea la situación, por más difícil. Y compartía una experiencia quizás personal con algunos del equipo de trabajo hace unos días, de lo que podíamos vivir en casa en muchas situaciones. Y podía entender con esta palabra que el Señor también me podía llevar allí, que debemos cada día fortalecernos para poder alcanzar ese nivel de fe como lo hizo el centurión. En esta noche yo te quiero invitar para que unidos podamos darle gracias a Dios porque es una palabra corta, no me voy a extender en esta noche. Solo quiero que recuerdes que sin fe es imposible que tú y yo agrademos a Dios. Yo estoy seguro que si tú estás conectado en esta noche, en esta transmisión, quieres agradar a Dios. Porque has puesto atención allí, tus oídos están atentos a esta palabra que Él trae para ti y para mí en esta noche. Entonces recuerda, sin fe es imposible que tú y yo le podamos agradar. Todo el que desea acercarse, como tú y yo nos estamos acercando a Él en esta noche, escuchando esta palabra, debemos creer y hemos creído que Él existe. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche por cada persona, Señor, que se ha podido conectar. Gracias, Padre, porque si aún, oh Dios, en esta audiencia hay personas que se conectan por primera, segunda vez, quizás nunca, oh Dios, se habían unido a esta transmisión. Oro por ellas, Señor, y te pido que tú seas en esta noche fortaleciendo sus corazones, sus vidas. Oro dándote gracias porque sé que cada uno de ellos en esta noche puede entregar a ti, oh Dios, todas esas cargas, todas esas dificultades. Y podemos creer, oh Dios, en esa fe sobrenatural como lo hizo el centurión, de que aún sin que tú tuvieses que ir a poner tus manos allí sobre su siervo, solo enviaste la palabra, él creyó, Señor, y hoy queremos creer aún más a esas promesas. Permítenos, Señor, llegar a ese nivel de fe. Es difícil en ocasiones, sí, Señor. Pero, Padre, si nos hemos propuesto agradarte, tu palabra nos enseña que sin fe es imposible hacerlo. Y por eso en esta noche te damos gracias, Señor, porque esta palabra se extiende a los diferentes lugares, oh Dios, a las diferentes ciudades y países donde nos podemos conectar en este tiempo y pedirte, Señor, que tú seas, oh Dios, aumentando nuestro nivel de fe, pudiendo entender, Padre, que tú demandas cada día que nuestra fe crezca cuando creemos en tus promesas. Yo te doy gracias en esta noche, Señor Jesús. Amén
y amén. Gracias a cada una de las personas que se conectó en esta noche, que estuvo ahí atenta en esta transmisión. Un saludo, un abrazo cordial de parte de la Iglesia de RIB en Bogotá, Colombia, recordándoles este tiempo de impacto de RIB los días lunes, martes y jueves en Facebook. El día miércoles estamos todos los servidores de impacto allí recibiendo esa palabra. Los viernes estamos en Que Lo Sepa la Calle, allí en Instagram, y todos cordialmente invitados. Y el domingo, nuestro servicio familiar. Por todas las restricciones de cuarentena y demás, hemos tenido que adoptar por otras medidas, confiando en el Señor de que ya pronto podemos regresar y podemos preparar ese tiempo allí para poderlos, que todos estemos allí conectados. La palabra del domingo fue una gran bendición. Te invitamos para que vayas allí a Facebook y revises la transmisión y bueno, sea esa palabra la que nos alimente, pero que nos alimente y podamos realmente compartirla y podamos aplicarla. Una feliz noche para cada uno de ustedes y nos vemos mañana en nuestra transmisión a las 9 de la noche en Facebook. Bendiciones.